de la clase anterior, algo muy sencillo, ¿verdad? Y con posterioridad continuaríamos con las clases que tenemos esperadas hoy y una pequeña explicación de cómo vamos a enfocar la clase de hoy. ¿Alguna pregunta en adicional antes de hacer la recapitulación de la clase anterior? Estamos, Me chicos. parece todo bien. Ok. Bueno, en la primera clase lo que hablamos es básicamente de la razón de ser del control de constitucionalidad. En el tanto y el cuanto, lo que se indicó es que tiene todo un motivo, tiene todo un fundamento en el control de la actuación administrativa. Lo que se ve es que las personas que tienen el poder político, ¿verdad? Pues están obligadas a llamar a cumplir el interés público y están llamadas a hacer todas las acciones necesarias, pues para el más adecuado cumplimiento de ese interés público mediante conductas que tiene que realizar conforme el bloque de legalidad. En este orden de ideas, nuestros ordenamientos constitucionales parten de la regularidad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico tiene una lógica, tiene una razón de ser, tiene una estructuración. La norma del rango superior, ¿verdad? Es la condicionante o la determinante de las normas del rango inferior. Y aquella norma del rango inferior que se atreva a ir en contra de lo que diga una norma del rango superior, pues necesariamente es extraída del ordenamiento jurídico vía procesos jurisdiccionales de control de la actuación, de la conducta, del reglamento, de la ley o de cualquier disposición que rompa esa regularidad, esa lógica, ese orden del ordenamiento jurídico. En materia constitucional, pues con muchísima mayor razón de ser, lo vemos. ¿Por qué? Bueno, lo vemos y lo sentimos así, porque si decimos que los representantes del soberano, representados en el poder constituyente originario, decidieron establecer una constitución, no es viable que vía una actuación administrativa o una norma de rango inferior quiera irse en contra de lo que decidieron los representantes del soberano en un poder constituyente originario o eventualmente un poder constituyente derivado. Tenemos así que el poder ejecutivo o el poder legislativo son poderes constituidos y que no pueden emitir normas o conductas o acciones que sean contrarias a lo que dispuso en su momento el poder constituyente originario. ¿Ah? Y es aquí donde hablamos entonces de que necesariamente el ordenamiento nuestro pues tiene esa lógica, tiene esa razonabilidad, en el sentido que la norma que vaya en contra del derecho de la Constitución, pues tendrá que ser excluida del ordenamiento jurídico. Y hablamos del derecho a la Constitución en el sentido de que modernamente son parámetros de constitucionalidad, no solamente el texto mismo de la Constitución, no solamente el documento, digamos, las letras que están en la Constitución, sino que también había otros parámetros de constitucionalidad, los principios constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, las normas que, las resoluciones que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son también parámetros de constitucionalidad, en el tanto y el cuanto usted, abogado, puede fundar sus recursos de amparo, su habeas corpus, su acción de inconstitucionalidad en ese tipo de parámetros que no son solamente el texto de la Constitución. Vimos también cómo hay toda una razón de ser histórica, toda vez que antes del año 1989, pues el control de constitucionalidad nuestro era muy complicado, era muy débil, era un sistema de control de constitucionalidad que tenía diferentes órganos, pero ninguno estaba especializado en la materia. Y vimos cómo eso implicaba que era muy desmotivante, no era interesante, no era sexy plantear un proceso constitucional porque usted sabía que iba a ser muy difícil que pegara o se lo iban a resolver de una forma muy tardía.
El cambio, el parteaguas en esto, la modificación, se va a dar con la aprobación de la Ley de Jurisdicción Constitucional. ¿Por qué? Porque con esta entonces se va a crear un órgano especializado, un órgano dedicado solo al control de la constitucionalidad, con magistrados, letrados y funcionarios especializados y con procedimientos más ágiles, más céleres, más accesibles al administrador. Finalmente vimos que hay tres sistemas de control de constitucionalidad, dos sistemas básicos de control de constitucionalidad en el mundo, ¿verdad? Hay un sistema concentrado y un sistema difuso. El sistema europeo o sistema concentrado descansa el control de constitucionalidad básicamente en un órgano para todo el país. Estamos hablando de un tribunal, de una sala constitucional o una corte constitucional, ¿verdad? Cuyas resoluciones tienen efecto erga omnes, ¿verdad? Y con procesos especializados como el recurso amparo, el habeas corpus, etc. Pero no excluye que en otros sistemas, los sistemas difusos, se establezca, que es el sistema norteamericano, que entonces los jueces, dentro de un proceso de cualquier materia, civil, penal, laboral, familia, agrario, lo que sea, pues podrían resolver la constitucionalidad de una norma para efectos de ese proceso, para efectos interpartes. Aquí no habría procesos especializados, no habría recurso amparo, habeas corpus, sino que dentro del proceso la parte haría la alegación y el juez, dentro del proceso civil, penal, familia, agrario, etc., resolvería sobre la constitucionalidad o no para ese proceso en particular, para ese proceso en concreto, ¿verdad? Es también un sistema, les digo, ese sistema norteamericano por excelencia, ¿verdad? Y solamente si ya va subiendo por la vía recursiva, ya podría llegarse a una corte constitucional o a la Suprema Corte para que para efectos de todo el país se resuelva o no la constitucionalidad ya de manera general. Nuestro sistema es un sistema concentrado con unos muy leves rasgos difusos. ¿Por qué concentrado con unos leves rasgos difusos? Es concentrado porque tenemos una sala constitucional que dicta resoluciones para todo el país, hay procesos especializados, recurso de amparo, habeas corpus, etc. Pero hay unos ciertos rasgos difusos, ante todo porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones ejerce control de constitucionalidad en materia propiamente electoral, y además porque los jueces, si advierten que una norma que deban aplicarla está viciada en constitucionalidad, están habilitados no para deshabilitar la norma, pero sí para hacer la consulta de constitucionalidad, como más adelante en curso veremos, ante la sala constitucional. Hasta este momento, eso es lo que hemos visto. Si no hay alguna pregunta, entramos a la siguiente presentación. Claro como las aguas del río Tiribí. Ok. Chicos, les acabo hace un ratito de subir la presentación. Vamos a ver una que había quedado pendiente de la clase anterior y después esta sobre el recurso amparo que les acabo de subir. También la subí en el aula virtual. Esta presentación del recurso de amparo es una presentación mejorada y actualizada de la que estaba subida originalmente al aula virtual, para que tengan cuidado a la hora de estudiarla. Esta es la que les acabo de poner aquí en conocimiento también en el Teams, para que la puedan estudiar con base en esta. Esta es mucho más completa y mucho más atractiva visualmente que la presentación que originalmente está en el aula virtual. Y entonces, a lo que venimos. ¿Ven la presentación? No, no, señor. Sí, profe, ya. Yo la veo. Profe, ¿podemos tomar café mientras esperamos que usted nos explique? Tome café, tome ron, tome cerveza, No, porque Coca-Cola. luego
luego no puedo ¿Ah? interpretar bien, entonces no puedo Ah, tomar. Ahí tengo un litro de Johnny Walker que no, que lo tengo ahí de sí, adorno, pero no lo voy a inaugurar, bueno, y menos con estos fríos. Pero es por bueno, aquello de que clase, en la otra clase no podemos ni siquiera comernos un snack. ¿de verdad? Qué loco. No, por supuesto que sí, 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 claro, qué divertido. No, 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 tranquilos, no hay ningún problema de mi parte. Profesor, Es, perdón, ajá. esa presentación que usted está proyectando obedece aparte de la anterior o es una nueva. Gracias. Esta es una que subí hoy hizo 8 en el Teams, búsquela, están ahí en los archivos subidos en el Teams, hoy hizo 8 y que también está en el aula virtual. Listo, gracias. Ok, Profe, así se llama, la sala constitucional, correcto. Ajá. Ujú, ujú. Ok, conforme la ley de la jurisdicción constitucional, se establecen algunas características de nuestra sala constitucional. Estamos hablando que nuestra sala constitucional está integrada por 7 magistrados propietarios y 12 magistrados suplentes. Estas personas, magistradas y magistrados, son nombrados por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Si uno de estos magistrados propietarios se jubila o renuncia, pudiera suceder, ¿verdad? Difícilmente suceda, pero bueno, podría suceder. Entonces, la Asamblea Legislativa haría una convocatoria, ¿sí?, para que alguna persona llegara a postularse para este puesto. Y se haría un concurso interno en la Asamblea Legislativa para ver a quién designan. Esto en el caso de los propietarios. En el caso de los suplentes son propuestos a la Asamblea Legislativa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte hace también un concurso donde llama y le pregunta a los abogados quién quiere ofrecerse como suplente, y entonces de ahí se hace un proceso de selección y se escoge una cantidad de personas considerable para que al final la sala deje 12 suplentes de los 7 propietarios. ¿Sí? Los suplentes entran en funciones cuando un propietario se inhiba, por ejemplo, el conocimiento de un asunto porque tiene relación directa con un tema o porque simplemente está de vacaciones o incapacitado, y entraría entonces el suplente a conocer ya sea el periodo de incapacidad o las vacaciones o para el caso en particular mediante un sistema electrónico que lo que hace es que de manera objetiva ya está debidamente auditado. Me consta que se auditado ya 2 veces y se ha determinado que no hay forma de manosearlo. Se puede hacer las suplencias de los suplentes conforme el sistema lo va señalando para garantizar objetividad en los nombramientos. Estos magistrados, los propietarios o los suplentes, cuando suplen al propietario, integran y forman parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Como les dije, cuando están en corte, por cierto, y se ven temas que podrían llegar a ser conocimiento de la Sala Constitucional, digamos un tema muy polémico que se sabe que ya van a meter un amparo o meter un amparo y que lo está viendo también la Corte Suprema de Justicia administrativamente, ¿verdad? O ejercicio de sus competencias, lo que va a suceder es que ellos se abstienen de conocer el asunto en la Corte, ¿verdad? Para poderlo ver en sala. Eso ha generado mucha polémica a nivel de la Corte, porque en todas estas 7 personas ha habido N cantidad de veces en que se abstienen en temas donde se ocupa que ellos voten en la Corte, y simplemente al abstenerse, pues nadie vota de ellos. Y entonces las decisiones no se adoptan por 21, sino que se adoptan por una mayoría más pequeña, ¿verdad? De 21 personas, 21 menos 7, los que queden, ellos serían los que toman la decisión. Los magistrados tienen la obligación de atender y resolver los asuntos 24/7. Obviamente no todos están ahí 24/7. Lo que hacen es turnarse la disponibilidad de los asuntos. Entonces, lo que va a hacer es que conforme los nombramientos de ellos se dividen las semanas y siempre va a haber un magistrado en disponibilidad en turno. Si llega un tema que es urgente de resolver, ejemplo, un habeas corpus,
o un tema polémico, entonces ese magistrado junto con uno o los letrados que tenga asignados revisarán la admisibilidad del recurso de habeas corpus o de amparo a efecto de ver si tienen que resolver algo rápidamente, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque al ser 24/7 cualquier persona podría en este momento ir a meter un amparo en habeas corpus o mañana domingo a la medianoche y se requiere que haya una respuesta célere. Y es cuando se habla que precisamente lo que se busca es que haya disponibilidad de las personas magistrados para que pueda resolverse algunos de estos recursos lo antes posible, ¿verdad? A ellos se van turnando, ¿verdad? Para estar con esa posibilidad de atención y pues para que no se le recargue a uno solo, ¿verdad? Obviamente la Sala Constitucional interviene a instancia de parte, pero el impulso procesal es de oficio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que obviamente la Sala no va a resolver nada porque se le ocurre, porque quiere, porque le pareció conveniente ver ese tema, sino que alguien, vía recurso de amparo, acción de inconstitucionalidad, habeas corpus, activa la intervención de la Sala. Pero una vez activada la intervención de la Sala, le toca a la Sala impulsar ese proceso hasta el final, ¿verdad? Y aquí es importante que la ley de la jurisdicción constitucional indica que le toca a la Sala Constitucional definir su propia competencia. Este hecho de que la Sala tenga que definir su propia competencia se las trae, chicos. ¿Por qué? Bueno, porque simple y sencillamente la Sala Constitucional puede resolver, conocer determinado asunto que le sometieron a su conocimiento en determinada materia, verá que a criterio de muchos pudiera ser que ellos no eran competentes, o por el contrario, pueden decir que no eran competentes a pesar de que venían años diciendo que sí lo eran. Me explico y después vamos a profundizarlo un poquito más. Durante muchos años la Sala se metió en temas y resolvió sobre temas, por ejemplo, en materia laboral pública, empleo público, perdón, en materia de reparación de vías públicas, en materia, por ejemplo, de cuando a la gente se le manipulan sus datos personales o recibían llamadas excesivas de empresas acreedoras, ¿verdad? Y la Sala se metía a ver esos temas. Algunos reprochaban, y yo inclusive lo reproché en algún momento, que la Sala a veces se metía a ver temas puramente de derecho laboral y hacer análisis puramente de derecho laboral. Sin embargo, con el tiempo la Sala va reculando, echándose para atrás, y con el tiempo va diciendo, no, esto no me toca a mí, esto es un asunto de pura legalidad. Entonces a veces la gente planteaba algún tipo de recurso de amparo, por ejemplo, esperando que la Sala siguiera resolviendo como siempre resolvía. Y la Sala, de un momento a otro, de un día a otro, cambiaba de parecer sobre su competencia e indicaba que no, que eso no era de ella, que eso le tocaba plantear en un juzgado laboral o un tribunal contencioso. Entonces, en alguna forma, pues la gente decía, bueno, pero es que cambió de parecer de un momento a otro. Y la Sala decía, sí, yo puedo definir mi propia competencia. Yo defino dónde me meto y dónde no me meto. Y la Sala tiene esa gran amplitud de definir hasta dónde entrar y hasta dónde no entrar. Es el único órgano jurisdiccional que tiene esas atribuciones de manera exclusiva, que es esa posibilidad de autodefinirse en sus competencias y nada de caritas le dice a los demás. La actuación de la Sala es básicamente de manera escrita. Dice la ley de la jurisdicción que eventualmente la Sala puede hacer audiencias orales, pero eso es facultativo, solo si quiere. De hecho, prácticamente en amparos y habeas corpus no se dan. Cuando hay audiencia oral, vamos a ver más adelante, es en las secciones de inconstitucionalidad. Pero en otros procesos, pues lo usual es que todo el trámite sea de manera escrita. A criterios de algunos, pues eso es, pues obviamente para tener celeridad, pero es también una de las debilidades, como más adelante vamos a analizar, de la Sala Constitucional a la hora de ver temas muy técnicos o temas que ameritarían un mayor análisis.
Cuando alguna gestión es totalmente improcedente o infundada, después vamos a ver casos, la sala la puede rechazar de plano. O sea, de una vez la devuelve de la entrada, o sea, ni siquiera se mete a ver el fondo. Le dice un rechazo de plano, mire, esto ni siquiera lo vio usted presentado aquí, va jalando. Y eventualmente la sala, pues sí puede entrar a conocer el fondo del asunto, ¿verdad? Y entrar inclusive a resolver el fondo, inclusive dice la ley desde su presentación, cuando crea que tenga elementos suficientes o sea en reiteración de otro asunto ya visto previamente, ¿verdad? Ahora, la sala puede variar de criterio cuando le dé la regalada gana, ¿verdad? Y en este sentido, también la sala tiene la amplitud de poder decirle a usted, mire, yo sé que yo siempre he resuelto diciendo esto, X, pero ¿sabe qué? Ya cambié de parecer. Viendo esto, Y. Y bueno, nos ha pasado a los que pues tenemos algún tiempo de andar en estos menesteres, que la sala de la noche a la mañana nos cambia de parecer y usted se queda, ¿what? ¿Aquí qué pasó? Si tiene años de decir X y resultó que de la noche a la mañana empezó a decir que eso era Y. Y uno se queda asombrado, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poquito más de eso, pero es una de las posibilidades que tiene la sala simplemente de cambiar de parecer, de cambiar sus criterios, de cambiar su forma de interpretación y resolución. Y como les digo, nada de caritas. Profe, una consulta, Dime. ¿pero eso es de la sala del grupo de los 7 o de uno solo? De los 7. Sí, de los 7. Okay. Aquí solo vamos a agregar algo, aprovechando la intervención de la compañera. Mucho es un tema también de mayorías e integración. ¿Qué hablo yo un tema de mayorías e integración? Ejemplo, usted sabe que si hay una mayoría integrada por el magistrado X, Y, Z y W, los votos posiblemente van a salir en X forma. Pero si integró el magistrado, no sé, F, el magistrado F, que es más liberal, va a resolver en tal forma y puede ser que el magistrado F cambie la forma de votar un tema, ¿verdad? Realmente es un tema de cómo se integra la sala y cómo están las mayorías en el mismo, ¿verdad? Son realidades jurídicas y realidades políticas que hay en estos temas de órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Sí, bueno. Ahora, vamos a ver, en principio se nos dice que la sentencia y los autos con carácter de sentencia que emitan la sala son debidamente motivados y tienen que ser firmados por todos. Recuerden de procesal civil, teoría general del proceso, y los que llevaron procesal administrativo conmigo, si hay alguno ahí, se acordarán que yo les enseñé que en una sentencia o en un auto con carácter de sentencia, lo que hay es una valoración sobre el fondo del asunto o sobre aspectos de requisitos, digamos, procesales. Entonces, al ser una resolución que de alguna forma va a dar muerte al proceso por el fondo, por requisitos procesales, las sentencias y autos con carácter de sentencia sí ocupan la votación de los 7 integrantes, ¿verdad? Que hay en el momento, los 7 que estén titulares en el momento. En cambio, los simples autos los firma el presidente de la Sala Constitucional. ¿Qué es un auto? Una resolución que no da fin al proceso, que hay una valoración, pero no da final al proceso. Por ejemplo, el auto que da traslado del recurso de amparo a la administración. El auto que verifica que es admisible el recurso. Bueno, eso solo lo firma el presidente de la sala. Los que son por todos, entonces son los que dan muerte al proceso, sea por el fondo o, por ejemplo, por un tema procesal como es una caducidad. Contra las sentencias de sala no hay recursos. No hay recurso ni revocatoria, ni apelación, ni nada de eso, ¿verdad? Las sentencias que dicta la sala sí pueden ser aclaradas y adicionadas al tercer día, ¿verdad?
Y lo único que usted podría alegar, que un par de veces he visto que ha sucedido, es que la parte alegue un vicio de nulidad de la sentencia. Ha habido un par de casos donde las sentencias de sala tenían un error de nulidad y alguna de las partes resolvió la nulidad de esa, y la sala resolvió la nulidad de esa sentencia con base en alguna gestión de una parte, o la misma sala se dio cuenta. Pero eso básicamente cuando ha habido una metida a patas, que es muy pocas veces. Aparte de esa eventual nulidad, que es en casos muy esporádicos, contra las sentencias de la sala no hay ningún tipo de recurso. O sea, en aquellos abogados, y me ha tocado ver a un par ahí de iluminados, ¿verdad? Que se les ocurrió meter revocatorias y cosas así, están, como diríamos en mi noble cantón de Alajuelita, MFT. ¿Quién sabe qué significa MFT? Miando fuera del tarro, exactamente. Correcto. Técnicamente es miando fuera del tarro. Muy bien, chicos. Se le dice en la ley de la jurisdicción constitucional que hay una intervención de la Procuraduría General de la República obligatoria en las acciones de inconstitucionalidad. En las acciones de inconstitucionalidad, la Procuraduría General de la República actúa como una especie de, entre comillas, negrita, cursiva y subrayado, asesor de la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional, cuando plantean una acción de inconstitucionalidad, siempre le pide criterio a la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría General de la República da su opinión. Es una opinión nada más, como una especie de asesor. Les cuento que pues esto no ha sido recientemente lo mejor. La realidad es que nuestra Procuraduría ha estado muy desteñida. Mi criterio muy personal y ejerciendo libertad de cátedra es así en los últimos años, que nuestra Procuraduría tiene serios problemas de la calidad que tuvo en algún momento, pero bueno, todavía tiene que cumplir ese papel, ¿verdad? Reitero, criterio muy personal de su profesor, con base en su experiencia, con base en que pues tengo cierto contacto con algunos de ellos. Obviamente hay muchos de ellos que son muy buenos, pero sí creo que la conducción se ha debilitado, y ejerciendo libertad de cátedra, por supuesto. Y algo importante de la Sala Constitucional es que la jurisprudencia y precedentes de la Sala Constitucional, ¿verdad? Es que son vinculantes erga omnes para todos, salvo para sí mismo, sí mismo. Eso tiene mucha relevancia. O sea, lo que dice la Sala vincula a todos, órganos administrativos u órganos jurisdiccionales. A quien no vincula es a la misma Sala. Y al decir yo que no vincula a la misma Sala, es muy relacionado con algo que les dije hace un rato. La Sala puede cambiar de parecer. La Sala, como no se vincula a sí misma, podría ser que por aspectos de integración, ¿no?, pueda modificar su criterio de la noche a la mañana. Todo lo que ha dicho durante muchos años no la vincula a ella misma, solo vincula a los demás. Vean aquí les puse fotos de 3 diferentes integraciones de Sala. No es lo mismo esta integración de Sala que esta integración de la Sala Constitucional, que esta integración de la Sala Constitucional. Por diferentes razones jurídicas, ideológicas, o simplemente por coyunturas históricas, el mismo caso eventualmente podría haber sido resuelto de manera diferente por cada una de estas 3 integraciones. ¿Verdad? No es lo mismo la participación como magistrado de algunas de las personas que están aquí, muchos de ellos ya fallecidos, casi integrantes de la primera Sala Constitucional, a la integración de los magistrados que están aquí, que al menos 3 aquí hubieran hecho un porcentaje considerable e interesante a la hora de resolver, que la integración más o menos similar que hay actualmente, que está aquí, en la cual la posición ideológica y jurídica de ellos
es en algunos temas muy diferente a la de estos señores. Son realidades políticas, son realidades jurídicas que no se pueden dejar de lado. Pero nuevamente reitero, lo fundamental de esta parte de la exposición es que lo que dice la sala vincula erga omnes a todos, inclusive a los otros, a las otras salas, a los otros órganos jurisdiccionales, salvo para sí misma. Dígame, Fabio. Profesor, perdón, ¿dónde, interesante ese punto del que usted está hablando, ¿dónde existe tal vez una equiparación de criterios en eso que usted está diciendo? ¿Existe o cómo se hace ahí? Gracias. No te entiendo, Fabio. Profesor, es que hay... ¿Cómo se llega a un consenso entre sí, ustedes, sí, gracias. teniendo diferentes posiciones? Sí, perdón, es que, Ujú. digamos, ante un escenario tan volátil como usted lo está diciendo, por lo menos así lo veo yo, ¿cómo se llega a eso que está diciendo la compañera? Gracias. Ok, son 7. En un órgano colegiado, las mayorías son las que se imponen. Entonces, obtenga usted 4 votos y así se resuelve, muy fácil, ¿verdad? Entonces, ve aquí. Si yo aquí hipotéticamente, estoy hablando puramente hipotéticamente, frente a un tema, hay 4 de ellos que están de acuerdo y 3 en contra, por ejemplo, entonces se resolverá conforme a la mayoría. Pero si ese día, por ejemplo, este es don Fernando Cruz, ¿verdad? Si don Fernando ese día no fue a la sesión, estaba resfriado o en los amparos él no está votando actualmente porque es el presidente de la Corte, lo sustituyó otra persona, puede ser que eso cambió la mayoría o la minoría. Es así. Tan humano y tan sencillo como eso. De hecho, chicos, ya les voy a pasar cómo se resolvió en la sala un tema de pensiones que ustedes tuvieron que haber visto ayer. Y si no lo vieron, pues lo van a escuchar en algún momento cuando insulten a la sala constitucional como la están insultando. Me consta que lo están haciendo. Bueno, les voy a pasar el voto para que vean el razonamiento de sala, que es interesante que lo vean. Pero vean cómo la votación, ya se los acabo de pasar el grupo, pero vean cómo la votación quedó 5-2. ¿Por qué? Porque entonces resulta que este señor, Paul Rueda, y esta señora, Nancy Hernández, votaron por rechazar la acción de inconstitucionalidad o recurso de amparo. No me acuerdo, creo que era, no me acuerdo si era acción o recurso, ya les digo. Salgamos de la duda mejor para no mentir. Era un amparo, sí, era contra una conducta del Ministerio de Trabajo. Y entonces, era un amparo. Paul y Nancy resolvieron rechazando el recurso y los 5 restantes acogieron el recurso. Tan sencillo como es un asunto pura aritmética. Cada uno de ellos pone, da su parecer, da su criterio ahí en esa mesa donde están ahí, ellos resuelven, discuten, deliberan, analizan el tema, y si al final de cuentas, por ejemplo, como pasó aquí, este señor Paul y Nancy no están de acuerdo, ellos hacen lo que se llama un voto salvado, y van a dar las razones por las cuales se apartan del criterio de mayoría, y la mayoría se va a imponer. Así ha sucedido N cantidad de veces, chiquillos. N cantidad de veces. Para actualizarles la presentación del recurso de amparo, por ejemplo, me puse a buscar antecedentes. Y hubo un antecedente vacilón, que, bueno, no es vacilón, pero es interesante, de cuando unas chicas de la UCR andaban con unas camisetas a favor del aborto o algo así, que tenían la imagen de la Virgen María. Que era chocante, era grotesco, ¿verdad? Y se planteó un amparo contra esas camisetas. Bueno, la mayoría determinó, ¿verdad?, que era una manifestación de la libertad de opinión, que si bien, pues a muchas personas les puede parecer grotesco, chocante, a mí me lo parecería, y eso que yo no soy una persona conservadora ni muy religiosa, pero me parece que eso es grotesco, ¿verdad? De alguna forma agredir la convicción de los otros seres humanos en esa forma, ¿verdad? Pero bueno, ya es mi punto de vista.
Pero, bueno, al final de cuentas la sala indica que es una forma de expresión, y de alguna forma tiene razón. Hay formas de expresión que me pueden parecer grotescas, pero son formas de expresión al fin. Excepto un magistrado. Este magistrado, perdón, se me perdió el curso, aquí está. Este magistrado, el puntero, Luis Fernando Salazar, dijo que no, que él le daba curso a la acción, porque estimaba que estaba riñendo con los principios religiosos de otras personas, ¿verdad? Y aquí ustedes ven cómo permea mucho las visiones, ¿verdad? Bueno, don Luis Fernando tiene una visión más del tema religioso, diferente, y ya se ha demostrado en varias resoluciones que algunos de sus compañeros. Hay inclusive razones de orden de estrictamente personales, y después vamos a poder analizarlas y discutirlas, ¿verdad? Pero bueno, eso es básicamente cuando les digo que es un asunto de mayorías y minorías. Y uno se queda asustado, chiquillos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que dependiendo quiénes integren en un momento determinado o quién transmite el expediente, puede marcar ese expediente en uno u otro sentido. Y una vez les digo, eso no les extrañe, en cualquier órgano jurisdiccional es así. Yo integré una sentencia, perdón, un proceso en el cual yo estaba convencido de un punto de vista que compartía con otro compañero. Entonces, esa sentencia, que era un tema muy, muy importante, por cierto, iba a salir casi seguro porque el juez que estaba redactando estaba en contra de nuestro criterio. Pero la semana en que se hizo la audiencia de juicio y se redactó la sentencia, yo estuve de juez suplente de apelaciones. Entonces me fui. Entonces me nombraron un suplente a mí, y entonces el compañero que llegó apoyó el criterio del otro compañero y salió diferente a como hubiera salido la sentencia. Entonces, eso es muy común en los órganos jurisdiccionales. No les extrañe, eso pasa en Estados Unidos, inclusive les cuento que no a nivel de Suprema Corte, pero a nivel de tribunales y cortes estatales, hay abogados que inclusive, dependiendo de la integración, saben cómo puede salir eso y analizan los antecedentes. Ejemplo, una sentencia que tenga que ver con niños, en que sea yo parte, por ejemplo, posiblemente va a estar muy sesgada a darle la razón al niño o a la niña. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo tuve 3 hijos, aunque están grandes, pues fueron y son mi razón de muchas cosas que he hecho en la vida, ¿verdad? Y eso me marca mucho. No es lo mismo a veces una integración donde hay un compañero, por ejemplo, yo tenía un compañero que nunca había tenido hijos, no quería tener hijos, odiaba a los niños, ¿verdad? Y que para él eran algo así como terrible, ¿verdad? No es lo mismo una integración de un tema que tenga que ver con derechos animales, donde esté Claudia Elena. ¿Alguno de ustedes fue alumno de Claudia, verdad? De la profesora Claudia Bolaños. ¿Ah? La de público. Somos alumnos, profe. La de público. Bueno, ustedes saben que Claudita es defensora de los animales, ¿verdad? Los ama, los adora, ¿verdad? Entonces, un proceso en que tenga que ver Claudia estará muy tirado a favor de los animales. Si cae en la sección de Claudia, posiblemente, y es a favor de animales, ya lleva a perder algo en contra quien sea. En cambio, si cae en otra sección, pues puede hacer que no. Entonces son realidades jurídicas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Seguimos. No, profe, es que, digamos, está, o sea, está un poco confuso eso, pero digamos, lo que usted dice es cierto, es parte del riesgo que se corre al plantear cualquier tipo de proceso. Podría uno tenerlo, como dicen, casi en el bolsillo, pero lo cierto que a ese punto la realidad dista mucho. Ahora, exacto. Hay gente, digamos, que por experiencia y todo, como ustedes sí pueden hacer sus proyecciones o sus vaticinios sobre cómo podría quedar el partido, ¿verdad? Sí, luego cuando un tipo de proceso de esto lo integra un magistrado suplente, podría cambiar. Sí. Podría cambiar, digamos, el resultado. Gracias. Sí, señor, exactamente. Eso es todo lo que usted dice, es así.
Correcto. Ok. La ley de jurisdicción constitucional indica que para efectos del proceso, procedimiento, o los procedimientos más bien que debe seguirse por la Sala Constitucional, se debe aplicar los principios del derecho constitucional, que hay cualquier cantidad, más de 100, los principios del derecho público, los principios del derecho internacional comunitario, la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso y cualquier código procesal. ¿Por qué lo indico así? Sí, pero vamos a ver por qué. Bueno, porque la Ley de Jurisdicción Constitucional pues no entra a muchos temas procesales, es una ley pues bastante sencilla, digamos, pero puede hacer que haya temas, y ahora vamos a hablar de algunos de ellos, que no estén regulados en la ley, que tampoco podemos dejarlos al vacío. Entonces, para eso vamos a aplicar entonces las otras normas en el ordenamiento o el ordenamiento procesal que se pueda acudir para solucionar el tema o cómo hacerlo. Ejemplo, las medidas cautelares. Ahora más adelante vamos a tocar un poquito de eso y vamos a ver cómo, si bien la ley de la jurisdicción abre la posibilidad de ejercer justicia cautelar, y es necesario ejercer justicia cautelar en esta materia, pues no habla mucho de cómo. Entonces hay que acudir, por ejemplo, al Código Procesal Contencioso Administrativo, que la realidad es que es de lo más avanzadito que tenemos en justicia cautelar en nuestro país, y más en el ámbito en contra de la administración. Eso después les explico ahora, chicos. Sigamos a la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todavía están despiertos? María José Miranda. Sí, Vamos, profe. Ya, ¿verdad? Es que está la manita levantada. Ay, eso era, hace que le quería preguntar cuando empezó a decir lo de los 7 magistrados en propiedad y los 12 suplentes. Entonces yo quería preguntar, cuando están todos los 7 y no hay ninguna ausencia, ¿qué hacen los 12 suplentes? Los suplentes usualmente son o jueces de otras materias, o abogados litigantes, o sea, tienen su propio trabajo, ¿verdad? O sea, ellos asumen de magistrados esos días y después vuelven a su trabajo ordinario. Ok, solo es la disponibilidad, digamos, se nombran para que tengan la disponibilidad de ser en el momento que se requiera. Exactamente. Por ejemplo, si su profesor le diera un ataque de locura temporal y se volviera en algún momento a pensar siquiera de lanzarse magistrado suplente, lo podría hacer, entonces supliría y después volvería a hacer el puesto que tiene, ¿verdad? Eso no va a suceder, no se preocupen. Pero esa es la idea. ¿Ven? Gracias. Ok. Vamos con la siguiente presentación, chiquillos. Entramos al primer proceso constitucional. Vieron qué linda me quedó esta presentación. Me siento súper orgulloso. Me quedó monísima. ¿La ven? Sí, sí, señor. Ok. Yo la veo. Listo. Bueno, Sí, entonces vamos a ver el recurso de amparo. Vean este primer ejemplo, y pasó. Hace muchos años, alguien plantea un recurso de amparo contra el diablo. Y usted dice, bueno, es que hay que estar loco, ¿verdad? Para meter un recurso de amparo al diablo, ¿verdad? Pero vean que esa gran extensión de lo que es el recurso de amparo como una vía que cualquiera puede acudir, como una vía accesible a todos los ciudadanos, como un mecanismo, ¿verdad?, de defensa de los ciudadanos, llega tanto que inclusive alguien se atrevió en algún momento a interponer un recurso de amparo contra el diablo. El vacilón, chicos, y les voy a contar algo, el vacilón, es que en la sentencia de sala, obviamente rechaza el recurso de amparo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? ¿No? Pero el magistrado que la redactó sí puso una frase memorable, porque Costa Rica es el único país en el cual hay una sentencia de un tribunal, de una sala constitucional, que reconoce expresamente que el diablo existe, ¿verdad? Entonces, en esa sentencia del magistrado que la redacta, ¿verdad? Lo que pone el señor ya falleció, por cierto, don Jorge Eduardo, es de todos reconocido y es públicamente reconocida la existencia del demonio.
Entonces, jurídicamente en nuestro país, la sala ha reconocido que el diablo existe, ¿verdad? Debe sentirse muy contento, ¿verdad? Satanás, porque al fin le dan un reconocimiento jurídico, ¿verdad? Que no en todos los lugares del mundo pues, le han dado esa valoración. Pero ven entonces como algo que sonó tan extraño, ¿verdad? Tiene un significado, un contexto de que la gente pues siente a que los procesos constitucionales, en concreto el recurso de amparo, pues es una vía válida, plausible, para defenderlo hasta frente al diablo. Chicos, ¿ustedes creen que un amparo sí puede ganar? El siguiente que les acabo de poner. Julio interpone un recurso de amparo por considerar que en la escuela de su hijo no hay pupitres para zurdos. ¿Creen que se puede ganar ese recurso de amparo? Sí, podría ser. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Por qué razón lo acogerían Sí. ustedes? por el principio de igualdad. O sea, ¿Verdad? al niño debería dársele las opciones, las posibilidades, los recursos para poder estudiar como cualquier otro, como se aplica acá en Costa Rica, que la educación es gratuita y obligatoria. Perdón, también como parte, Identidad. como parte de un tema de educación de calidad. Yo no sé si está contemplado ahí, gracias. Muy bien, ya me dieron dos buenos razonamientos, ¿verdad? Se los pongo así, chicos. Vamos a ver, yo soy zurdo. Y yo me recuerdo lo complicado que fue en la escuela y el cole, porque algunas clases solo había un pupitre para zurdos y otro lo usaba, o no había ningún pupitre para zurdos. Y si tras que tengo una letra un poquitín difícil, ¿verdad? Ya lo han visto en mis exámenes, ¿verdad? Imagínense ya si todavía dónde apoyar el brazo, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí hay una razón de ser. Vean que algo que podría verse como tan trivial, ¿verdad? Tan intrascendente, ¿verdad? Tiene una consecuencia que podría ser llevado entonces a la jurisdicción constitucional válidamente. Y sí, es razonable, como ustedes dicen, me dieron argumentos razonables para poder determinar la procedencia de un recurso de amparo en estos supuestos. Nuevamente, entonces, ustedes, abogados y abogadas, para plantear un recurso de amparo, pueden invocar los parámetros de constitucionalidad que les dije, ¿verdad? Que forman parte de lo que llamábamos el derecho de la Constitución. ¿Mm? Y hablábamos que son parámetros de constitucionalidad, los reitero hasta la saciedad, la Constitución política, los derechos que están establecidos en tratados internacionales, los principios del derecho constitucional, los mismos votos de la Sala y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el reglamento de orden y disciplina de la Asamblea Legislativa. Chicos, entonces lo que quiero que se me meta en sus mentes es que usted no solo debe fundamentar un recurso de amparo, si usted puede, si usted se cree profesional, si usted es capaz, y yo sé que lo son, en el texto de la Constitución Política. Eso es un buen punto de inicio y se vale, pero es un punto de inicio. Si usted investiga más, puede encontrar desde principios constitucionales de dónde guindarse, y en Consti 1 los vimos, y en ADMI 1 los que llegaron conmigo los vieron, hasta los votos o precedentes de la sala o en tratados internacionales. O sea, hay mucho de dónde sacar, mucha carnita de dónde sacar para fundamentar un recurso de amparo. Más aún, ¿verdad? Vean este caso. Y para que vean lo que les digo, tiene una base interesante, ¿verdad? Vean que en el 2013, cuando don Barack Obama vino a Costa Rica, sobre los cielos de nuestra capital sobrevoló un helicóptero artillado. ¿Sí? Bueno, resulta que eso pues no es constitucionalmente procedente. Se estaba evidentemente violando nuestra soberanía. ¿Sí? Alguien planteó un recurso de amparo y la Sala Constitucional pues resolvió que se estaba afectando el derecho a la paz del pueblo costarricense. Cuando yo les digo que estos son parámetros, estos que estamos viendo, estoy queriendo decir que hay veces que usted puede invocar cosas que no están en el texto de la Constitución Política. Agarre usted la Constitución Política y busque el derecho a la paz. No lo va a encontrar.
O sea, usted no va a encontrar un artículo de la Constitución Política que diga del derecho a la paz, 2 puntos, No lo va a encontrar, porque no está. La sala vía interpretación, y después vamos a hablar mucho de la interpretación constitucional, inclusive eso en el programa oficial del curso no está, pero yo siempre lo doy porque me interesa que comprendan la interpretación constitucional, ¿no? O sea, en mi programa sí, pero en el programa del curso que da la universidad no está, ¿no? Si alguien se opone, me dice de una vez y hablamos a ver cómo lo arreglamos, ¿verdad? Que no sea después que me hagan todo el problema ante la U. No, profe, me parece bien. Todo es aprender y poder tener buenas bases. Ay, sí, pero si todos, no todos piensan como usted. Y esos son los problemas que me he metido por dar más materia de la cuenta. Profesor, perdón, disculpe. En ese apartado de votos anteriores, ¿cómo se haría ahí? Porque ya hay nada de eso es erga omnes, o sea, eso es simplemente... No, más bien todo es erga omnes. Para ellos todo es erga omnes. Los que no bueno, lo vinculan a ellos mismos, ¿sí? Pero por lo menos les va a decir a ellos, si ustedes van a cambiar de criterio, acuérdense que ya tienen 10 años de decir esto. Entonces, Fabio, por lo menos les vas a dar la obligación de fundamentar por qué están cambiando de parecer, ¿me entendés? Les vas a decir, mire, ustedes tienen 10 años, 15 años de seguir diciendo esto y esto y esto. Y si me cambian de parecer, por lo menos van a tener que fundamentar, eso sí, por qué cambiaron de parecer. Pueden hacerlo, pero por lo menos si usted les enrostra su parecer de tantos años, por lo menos les va a dar el costo de tener que justificarse, porque se separan de eso. ¿Ven? Ok. Como íbamos, chicos, entonces vean que el derecho a la paz no está en la Constitución Política, es vía interpretación amplia, armónica, de normas constitucionales, de votos de sala, de principios constitucionales que se habla de derecho a la paz. Y es cuando la sala consti dice entonces que tenemos un derecho a la paz, ¿verdad? Que implica el deber de asegurar una serie de aspectos, tanto de tolerancia, de tranquilidad, de una coexistencia pacífica. Ojo, vean qué interesante para efectos de la realidad actual, ¿verdad? Un bombillillo ahí rojo, ¿verdad? Y en el plano internacional de que Costa Rica se abstenga de participar en conflictos armados internacionales o de hacer acciones que perturben de alguna manera esa paz, ¿verdad? ¿Con qué? Con armas, material bélico, introducido de una manera no autorizada al país. ¿Y no autorizado por quién? Bueno, por el representante del soberano, la Asamblea Legislativa. Entonces, nuevamente, lo que insisto es, vean cómo el texto no solamente es un parámetro de constitucionalidad, sino que hay muchos. ¿Qué se ve en el recurso de amparo? Bueno, se ve cualquier violación a cualquier derecho constitucional, menos las violaciones de los derechos tutelados por el habeas corpus. Mira, puse HB y es habeas HC. ¿Verdad? Qué vacilón. Vino a las drogas. Es HC, no HB. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en el recurso de amparo yo puedo alegar violaciones a mis libertades personales, o sea, los derechos individuales o garantías individuales, las garantías sociales o cualquier otra garantía que esté en la Constitución Política, o inclusive, como ya vimos, garantías que no están en la Constitución, pero que podrían desprenderse de todos estos principios. Y en el habeas corpus lo que se ve es la libertad de tránsito y la libertad individual. Entonces, esto es básico para cualquier abogado, ¿verdad? Si únicamente, no quieren que... Exactamente, únicamente libertad de tránsito y libertad individual. Libertad personal. La libertad personal, digamos, ¿verdad? Esto es básico, ¿verdad? Si no quieren que le digan que sacaron el título en una caja de azucaritas, nunca me fallen en esto, ¿verdad? O sea, para todo el amparo, pero para la libertad de tránsito y libertad individual, el habeas corpus. Gracias. Ahora, como el habeas corpus es el mecanismo por excelencia para tutelar cualquier derecho violentado, ¿verdad? Entonces vean que antes de que no hubieran vías legales, como el Código Procesal Contencioso para tutelar los derechos de las personas, ¿qué es lo que hacía la gente? Bueno, que por cualquier omisión o actuación, lo que hacía era constitucionalizar argumentos. Les pongo un ejemplo. Vamos a ver, si para ir a su casa o para que sus hijos vayan a la escuela tuvieran que pasar por ese puente,
de madera todos los días, ¿qué harían, qué alegarían para meter un recurso de amparo? ¿Qué derechos constitucionales están en riesgo ahí? El derecho a la vida. Libre tránsito. Para mí sí, el Libre tránsito. libre tránsito. Y hay un riesgo a la vida, ¿no? Sí. Estamos, ¿verdad? Ok. Vean que usted podría plantear un proceso en la actualidad contencioso. ¿Por qué? Porque la municipalidad o el Estado está violando su deber de reparar las vías públicas, darle mantenimiento. Y usted tiene amplias posibilidades de ganar ese contencioso. Pero bueno, antes de que se pudiera plantear un proceso contencioso, lo que la gente tenía era solo la sala constitucional. Entonces, que la gente iba a la sala constitucional y por un caso de esos, lo que hacía era invocar la violación de derechos constitucionales. Entonces, en lugar de dar argumentos de legalidad, pues básicamente estos que acabamos de decir, ¿verdad? La obligación que está en el Código Municipal de las municipalidades o cosas así, usted daba argumentos constitucionalizados y invocaba la violación de derechos constitucionales que ustedes, bueno, acertadamente me acaban de decir. ¿A qué caemos esto? Bueno, como aquí les está enseñando el Pato Donald, ¿verdad? Las alegaciones que deben dar en la sala constitucional son de temas de constitucionalidad, no de mera legalidad. Yo voy a la sala a invocar que se violaron derechos constitucionales, principios constitucionales, todo lo que hemos hablado. Yo no voy a la sala constitucional a decir que se violó el artículo tal del Código de Trabajo. Yo no voy a la sala constitucional a decir que se violó el artículo tal del Código Municipal, porque esos serían argumentos de legalidad. Y la sala constitucional lo que ve son argumentos de constitucionalidad con base en parámetros de constitucionalidad. Y ustedes me van a decir, profe, obvio, ¿verdad? Obvio. No, hombre, no es tan obvio. Viera cómo me meten la pata en los exámenes y viera las aberraciones jurídicas que he visto en recursos de amparo por parte de abogados. Entonces, tampoco es tan obvio, chiquillos y chiquillas. Hay que tomar en cuenta que el recurso de amparo es de un proceso sumario. O sea, es un proceso muy sencillo, ahorita vamos a hablar de eso. Eso es un problema y una ventaja. Cuando alguna gente dice, voy a meter un amparo porque se resuelve más rápido que un contencioso. Sí, es cierto, pero también tiene un problema que ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y lo que hace es, entonces, seguir un proceso muy sencillo, ¿verdad? Para entrar a resolver si hay una violación de derechos de orden constitucional. Esa violación de derechos constitucionales se puede dar en 3 tiempos verbales. Puede ser que ya se haya violado el derecho constitucional, puede ser que actualmente en este momento se esté violando el derecho constitucional o que a futuro se amenace violar el derecho constitucional. Se haya violado a pasado. Bueno, que simple y sencillamente una mujer vaya, no sé, al mall de San Pedro o a Multiplaza y no la dejaron ingresar porque andaba dreads y cuestiones de orden muy propios de su etnia racial y no la dejaron entrar. Bueno, eso es una violación a pasado. Cuando mete el amparo ya está la violación consumada, pero aún así puede meterlo para que no se reitere y para que se condenen daños y perjuicios. Puede ser que se viole, se esté violando en este momento. Por ejemplo, que la universidad no esté permitiendo algo a los estudiantes de manera discriminatoria. Bueno, se está violando actualmente, ¿verdad? O que llegara a amenazar violar a futuro. Hay un acuerdo, por ejemplo, de la municipalidad que autoriza a que a partir del 15 de octubre la constructora El Cementazo construya una urbanización en una naciente de agua en su comunidad. Bueno, todavía no están destruyendo la naciente de agua, pero a partir de 15 la van a destruir. Es una amenaza a futuro. Sea en cualquiera de los 3 tiempos verbales, es factible poder plantear el recurso de amparo. Profesor, Dime. yo recuerdo mucho un recurso de amparo que antepuso un visitante a un centro penal porque por situaciones internas se había prohibido el uso de extensiones y prendas de mujer, ¿verdad? Volviendo un poquito a lo que ahorita es una normalidad.
Entonces esa persona dijo que se le estaba violentando, se le violentó porque no se le dejó ingresar al centro. Se le está violentando porque ella vuelve a ir y no le dejan ingresar. Y se le va a violentar a futuro porque de plano, de hecho, no la van a dejar ingresar porque todo esto es prohibido. Entonces alega que por su etnia, que por su afinidad sexual y todo esto le están coartando ese derecho, ¿verdad? De Se lo llegar de esa rechazaron, manera. ¿verdad? Entonces, no, señor. No No, se lo señor. rechazaron. La sala votó a favor de esta persona y entonces eso de ahí nos vino a ocasionar serios problemas porque Claro. ahí siguió ingresando esta cosa. Pero con la cuestión ahorita de la igualdad de género y toda esta situación que se está dando, ya los centros penales se han convertido en lugares donde la gente viste como quiere, aunque sean hombres, pueden vestir como mujeres, incluso hay personas ya operadas y todo el asunto. Pero antes de que, esto estoy hablando de que unos 10 años, tal vez 15, pero sí ya había jurisprudencia con esto, entonces la gente por cualquier cosa acude a la sala. Entonces ahí nosotros somos casi que cansados de ver recursos y ver que la sala los contesta en algún caso, en que otro los rechaza y en otro les da lugar. Sí, porque yo te podría dar argumentos para haberlo rechazado, pero bueno, habría que ver el planteamiento y la contestación que dieron, ¿verdad? Que a veces eso pesa mucho también, cómo se plantea y cómo se contesta. Pero bueno, sí. Ok, violación consumada, violación continua o amenaza de violación. Cualquiera de los tres tiempos verbales sería viable plantear entonces el recurso de amparo. ¿Contra qué conductas procede el recurso de amparo? Bueno, contra actos administrativos, resoluciones de la administración pública. O sea, cualquier decisión de la administración que viole derechos, ¿verdad? Una resolución de la municipalidad, del consejo municipal, permitiendo el derribo de árboles, es un acto administrativo. Contra meras conductas materiales, el ejercicio de la actividad policial de una manera excesiva, es una conducta material, ¿verdad? Una omisión de actuación, la no operación de una persona que urja, ¿verdad? Una no prestación de medicamentos urgentes, o inclusive cuando en alguno de estos, hay una errónea interpretación de normas o principios constitucionales. Y ante todo procede en ese supuesto que es uno de los fundamentales, cuando hay una vía de hecho o una coacción ilegítima, ¿verdad? Algunos se acordarán de Administrativo 1 conmigo, que vimos que la coacción de hecho o la vía de hecho, perdón, o la coacción ilegítima es la actuación administrativa no fundada en norma. O sea, cuando la administración actúa sin que haya ninguna norma que la habilite, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, es el caso de la persona que se fue de mojada a Estados Unidos, ¿sí? Dejó su terrenito solo porque no tenía ningún otro familiar, y 8 años después la MUNI, al ver que el terreno está solo, simplemente se lo quedó, lo cercó, lo chapeó, lo cercó y le puso unas instalaciones para guardar los vehículos y el material municipal. Eso es una vía de hecho. El Estado no tiene derecho a apropiarse de una propiedad privada, sino más. O lo hubiera rematado por no pago de impuestos o algo así. Pero simplemente decir, ay, mira, esa propiedad está vacía y el dueño nunca más volvió porque Estados Unidos y me lo voy a quedar, eso es una vía de hecho. Eso es una vía de hecho también, una actuación policial que sea totalmente desproporcionada, totalmente abusiva. Les voy a poner un ejemplo que me tocó resolver una vez. Creo que con algunos de ustedes lo hablamos, me parece, en clases. Los dos fulanitos que se metieron al parque de Puriscal, borrachos en un carro, y empezaron a andar en carro por el parque Puriscal, y la policía empieza a perseguirlos en carro, y como los tipos empiezan a burlarlos en los retenes que hacían, y casi atropellan a un policía, los policías empiezan a disparar tipo oeste norteamericano, ¿verdad? Una cosa así, o tipo películas de estas norteamericanas en la persecución policial, y le pegaron 4 balazos en la espalda a uno de los que iban al vehículo. La realidad es que los fulanos eran un par de borrachitos, nada más. El exceso en la ejecución policial es una vía de hecho.
¿Por qué? Porque no hay norma que habilitara a que empezaran a disparar de una manera desmedida y desproporcionada para capturar a 2 borrachitos en un carro, ¿verdad? Eso se no había hecho. Bueno, eso es objeto de un recurso de amparo. También son objeto de un recurso de amparo los actos de gobierno, los actos legislativos y los actos de comisiones legislativas. Actos legislativos y actos de comisiones legislativas. Las decisiones que adopte la Asamblea Legislativa, que no sean leyes, ojo, ¿verdad? Sino que sean los actos que adopten sus comisiones, nombrando o removiendo un magistrado, porque es los casos por excelencia, o determinadas decisiones que no son leyes que adopta la Asamblea Legislativa. Serían objeto de un recurso de amparo, ¿verdad? Y en el caso de actos de gobierno, son actos políticos que adopta el gobierno de la República. Ejemplo, ¿verdad? En el gobierno de don Abel Pacheco de la Espriella, don Abel y su muy brillante ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Tovar, nos unieron en la gran coalición en la guerra contra Irak. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Lo interesante que fue saber que estaba Estados Unidos con todos esos portaaviones, con los Marines, ¿verdad? Con todo ese poderío militar del que Estados Unidos se jacta, ¿verdad? Creo que Inglaterra también se sumó a la gran coalición, sí, Tony Blair, contra Irak, ¿verdad? Otros países, ¿verdad? Con esos portaaviones, esos aviones maravillosos, esos tanques de guerra, esos tipos entrenados para matar seres humanos, ¿verdad? Y fueron educados solo a matar seres humanos con una formación física y militar dedicada solo a eso. ¿Mm? Y aparte de todos estos grandes países, Costa Rica, ¿verdad? Todos esos países con sus portaaviones, sus militares, con todo su ejército, y Costa Rica. Bueno, alguien plantea con toda la razón un proceso constitucional, un recurso de amparo contra la decisión de don Abel Pacheco y don Roberto Tovar Faja, ¿ah? Y obviamente la Sala Constitucional indica que eso es inconstitucional. Lo que había era prácticamente una declaratoria de guerra tácita a Irak, ¿verdad? Bueno, eso es lo que llamamos un acto de gobierno. Es un acto político, es una decisión política reservada por la Constitución a órganos constitucionales, que no es simplemente que se le puede ocurrir al presidente o al ministro de Relaciones Exteriores, entre comillas, porque no cabe otro calificativo más, hacer en algún momento histórico del país. ¿Contra qué no procede el recurso de amparo? Ojo, chiquillos, no procede contra leyes y otras normas. Hay una excepción, no la vamos a tocar, nada más sepan que no procede contra leyes y otras normas. No procede el recurso de amparo contra resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. No procede el recurso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales. No procede un recurso de amparo contra una sentencia. Y a mí me hace mucha gracia lo que les acabo de decir, porque chicos, en cada clase que doy de Constitucional 2, lo pongo así, clarísimo, y lo digo así, y en los exámenes pongo un caso, y la gente me mete un recurso de amparo contra la sentencia. Y yo le digo, ay, Dios mío, ¿por qué? Si lo puse tan claro, ¿verdad? Y así como que me dan ganas de darme un jupazo contra la pared. Entonces no lo hagan, por favor. Hasta que me enchilan los ojos cuando me hacen eso, un examen. Me dan ganas de llorar. O sea, me duele la panza. ¿Mm? Tampoco contra actos de ejecución de resoluciones jurisdiccionales. Contra estos no procede un recurso de amparo. Inclusive tomen en cuenta que, como les dije, el amparo es contra actos o omisiones de la administración, inclusive decretos, pero contra las leyes y reglamentos, perdón, disculpen, lo que procede es una acción de inconstitucionalidad. Contra un reglamento y una ley nunca procede un recurso de amparo, procede una acción de inconstitucionalidad. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Todos claros, chicos? ¿O todos se me durmieron ya? Ah, bueno. No, profe, todo está bien.
más Sí, que clarito con todos los ejemplos que vas dando. ok, bueno, pura bien, seguimos entonces. Voy. Bueno, requisitos para plantear un amparo. Lo primero del recurso de amparo que hay que decir en cuanto a requisitos es que casi no hay requisitos. Mientras en otras materias, los que ya eran profesor administrativo conmigo, se acordarán que hay muchas formalidades para plantear un proceso contencioso, y en otras vías hay una serie de formalidades de la demanda. En cambio, el recurso de amparo es totalmente informal. Hay que plantearlo, eso sí, por escrito, ¿verdad? Hay una amplia legitimación que ahorita la vamos a analizar, pero el recurso de amparo propende o tiende a ser informal. ¿Por qué es tan informal el recurso de amparo? ¿Por qué se puede hacer en una hoja de cuaderno? ¿Verdad? Y yo les cuento, chicos, ¿se acuerdan que a algunos de ustedes les he dicho que yo fui funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social durante muchos años? Bueno, a mí me tocó contestar amparos contra Limas, contra funcionarios de Limas, de gente que lo hacía en una hoja de cuaderno, una hojita de cuaderno toda arrugada, toda tierrosa, ¿verdad? A mano, plagada de faltas de ortografía, con una letra espantosa, y se le daba curso al recurso de amparo. Y es así porque obviamente estamos tutelando derechos constitucionales, entonces la sala constitucional no se puede poner exquisita a la hora de pedir requisitos, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, si estamos protegiendo derechos fundamentales, eso es inviable. Les voy a poner un ejemplo para poder entender por qué es así. Imaginémonos la mamá de un chiquito. Imaginemos que esa señora es de un lugar que una vez me tocó visitar que se llama Roca Quemada. ¿Vieron cómo cuesta llegar a Roca Quemada? Ustedes no pueden imaginar. Más, para poder llegar a Roca Quemada, me llevaron en helicóptero de burbuja. Fue mi primera experiencia en helicóptero. Había que atravesar por una especie de valle, porque simplemente el trayecto normal era casi imposible llegar. Fue toda una experiencia, subir un helicóptero de burbuja, ver debajo cómo se veía todo, ¿verdad? Y ver cómo se movía todo, ¿verdad? Y que aterrizar ahí. Entonces, imaginémonos la mamá de ese chiquito. Imaginémonos que en la escuelita de Roca Quemada, ese chiquito, el maestro o la maestra lo está maltratando. Resulta que el chiquito, ¿verdad? Que vive ahí en Roca Quemada, tiene una serie de particularidades personales y cosas así que le caen mal al maestro. A ver, sumémosle cosas al chiquito para que sea discriminado. El chiquito es negrito, tiene una discapacidad, es musulmán, es gay y lo peor de todo, sapricista. O sea, no podía sumar más cosas para ser discriminado, ¿verdad? Y sobre todo la última, ser sapricista, ¿verdad? Entonces, imagínense en ese chiquito cómo lo pudo... ¿Perdón? No sé. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Soy yo o fue la compañera que habló? No se escucha. Creí yo que fue compañera. No a la agresión, no al bullying. No al bullying. Ya, pero es que no es... todo lo demás es parte de Pudo haber sus ganado Cartago, decisiones pero había problemas de audio, creo. de vida. Sí es eso, ¿verdad? Pero recordemos que Saprissa acaba de perder con Cartago de una forma vergonzosa. No, mentiras. Eso le Pero ya que estaba sea diciendo, sapricista... profe, que no importa que sí, sí. hayamos perdido con Cartago, pero es que ellos tienen tener un momento de gloria. Nosotros ya tenemos mucha. Hay que regalarles un poquito, hay que ser dadivosos. Sí, compañerita, pero una vez, pero dos seguidas, ni Profe, un ese es perro un nivel chiquitico, ¿verdad? de benevolencia, profe, eso es benevolencia. No, 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 ni un perro chiquitico dos veces seguidas y con Cartago, ¿verdad? Ustedes no han visto que están aproximando el fin del mundo, ¿verdad? Que aquella frase que decía que Cartago va a ser campeón en el fin del mundo, están a punto de que se cumpla y es por culpa de ustedes, el fin del mundo, los sapricistas.
Pero bueno, ni modo, tiene derecho hasta a cometer errores, el compañero. Bueno, resulta que entonces el chiquito tiene ese montón de situaciones personales que hacen que el director lo discrimine, ¿verdad? Y entonces, bueno, y tras de eso el chiquito es nicaragüense. Entonces todavía el director todavía lo discrimina más por su nacionalidad. Lo discrimina por la nacionalidad, lo discrimina por la etnia, lo discrimina por la religión, lo discrimina porque tiene una discapacidad, lo discrimina por su preferencia sexual y lo discrimina de manera razonable por su error en cuanto a sus decisiones futbolísticas. Pero bueno, lo discrimina. Imaginemos la mamá de ese chiquito que si acaso fue a quinto o sexto grado y entonces quiere plantear el recurso de amparo. La señora no tiene por qué saber cómo plantear un proceso, de qué va a saber ella qué es eso. No tiene ella cómo saber todas las formalidades que existen. No tiene cómo saber qué es legitimación activa, qué es legitimación pasiva. No tiene que saber cuáles son los requisitos procesales, ni nada de eso. Simplemente la señora lo que quiere es defender a su chiquito que está siendo discriminado. Entonces, lo que va a hacer es hacer una hojita de cuaderno y va a poner: señores, a la cuarta, 2 puntos. Yo, fulanita de tal, vengo a meter un recurso de amparo contra el maestro Maclovio Pérez Jiménez, ¿verdad? Porque me está maltratando y me está discriminando a mi chiquito Florencio Flores de la Rosa, ¿verdad? Y le está diciendo que es, y no puedo entrar a más detalles, lo que mi imaginación se me ocurre, pero ustedes imagínense en todo un montón de barbaridades que podría decir el maestro. Hagan algo, señores, está en la cuarta, porque mi chiquito está muy triste y no es justo que me lo traten feo. Un segundo. Ya casito. Y la señora mete el amparo con base en eso. Ven, a esa señora yo no le puedo pedir muchas formalidades, tampoco le voy a pedir que lo firme un abogado, le autentique el escrito, que tenga formalidades, porque la idea es tutelar derechos fundamentales. De hecho, este amparo de esta señora o de cualquier ciudadano, o el amparo que ustedes mismos pueden hacer, Willas, ¿verdad? No requiere ni agotar la vía administrativa, no hay que hacer un agotamiento administrativo, no requiere que sea autenticado por abogado, no requiere que se ponga timbres, ni siquiera la señora tiene que entrar en mucho detalle, simplemente el maestro de la escuela Roca Quemada ponga. Al rato le llega: maestro, mire, es que le va a meter un amparo, ¿cuál es su segundo apellido? ¿Usted qué le importa, hija necia? ¿Verdad? Tenía que ser la mamá de ese tal por cual. Pucha, no, ya ese hombre tendría problemas, ¿verdad? Pero bueno, la señora no está obligada, con solo que la señora diga que es contra el maestro tal, ¿verdad? Sin tener que agotar vía administrativa, hacer un trámite ante el MEP, ni pegarle timbres, ni buscar abogado. Ya con solo eso podría meter el recurso de amparo. ¿Esto por qué es? Bueno, porque en algún momento creo que lo tuvieron que haber visto. Lo vimos en Procesal Admin, los que estuvieron conmigo, los que estuvieron con otros profes posiblemente vieron el principio pro actione, en el cual significa que lo que debe privar es el derecho de accionar de las personas. Sobre el derecho, sobre las meras formalidades, debe privar más que la formalidad el derecho de accionar de la persona. Ahora, si bien la mamá de este chiquito no se le pide ningún requisito, ningún formato, ustedes, futuros abogados y abogadas, sí se les pide un formato, ¿verdad? Una estructura de su recurso de amparo. Usted tiene que indicar los hechos de una manera clara, cuáles son los hechos. Usted tiene que decir más o menos, al menos el sujeto, si no el sujeto, ¿contra quién? El Ministerio de Educación Pública, Escuela Roca Quemada, Centro de Adaptación Social, no sé qué, ¿verdad? Juzgado Contencioso Administrativo, algo así. Las normas violentadas, no es obligatorio, ojo, vea que puse, pero usted, abogado, sí tiene que poner qué normas, qué principios,
qué tratados son los violentados, debe hacer una petición. Igual, la mamá del chiquito no está obligada a hacer una petitoria, no es obligatorio. Usted, abogado, sí tiene que hacerlo y poner un lugar para notificaciones. Entonces, en el caso de los abogados, si bien, como hemos dicho, el amparo es muy informal, está hecho, pensado, diseñado para que sea informal, ¿verdad? Es dable esperar que un abogado siga cierto formato o cierta estructura lógica, ¿verdad? Y empezando porque usted tiene que individualizar el recurrente, ¿verdad? O sea, usted, abogado, tiene que poner al menos el nombre completo de la persona, digamos, Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, profesión, oficio, estado civil, dirección, identificación, ¿verdad? Está individualizando a la persona que está recurriendo. ¿Sí? En un formato que, como les digo, tiene una estructura lógica y que el machote ya está subido en el aula virtual para que lo puedan después hacerme los amparos cuando les dé la indicación, ¿verdad? Vean que tiene toda una estructura lógica y básica, ¿verdad? Vean que para efectos de notificación usted puede indicar una dirección, un número de teléfono, un fax, un correo electrónico, ¿verdad? Pero si es dirección física, tiene que ser cerca de la Corte Suprema de Justicia. Puedes solicitar en gestión en línea, clave para poder ingresar. Y usted puede hasta no señalar lugar de notificación. La mamá del chiquito no necesariamente debe saber que tiene que señalar lugar de notificaciones, pero al menos debe estar dándole vueltas al expediente y estarlo revisando, a ver si ya le han dado curso y si ya se resolvió el amparo, ¿verdad? Ahora, caduca la posibilidad de plantear un recurso de amparo. Bueno, vamos a tener una regla. El recurso de amparo puede interponerse en cualquier tiempo, en cualquier momento, mientras subsista la violación, la amenaza, la perturbación o la restricción, y hasta 2 meses después de que haya cesado totalmente esa amenaza. Y esto es muy relevante para efectos de ustedes. Imaginémonos, voy a agarrar a Lucrecia de ejemplo, ¿ah? Que cerca de donde vive Lucrecia, de la casa de Lucrecia, de la comunidad de Lucrecia, la municipalidad el 1 de marzo de 1990 empezó a agarrar un lote para botar basura y no procesa la basura, y entonces en 1990, donde actualmente vive Lucrecia, en ese tiempo vivían los papás o los abuelitos de Lucrecia. Y la MUNI tiró basura y nadie, la familia de Lucrecia, hizo nada. Entonces, en el 90 empieza a pasar eso, y de ahí a la casa de los abuelitos o los papás de Lucrecia empezaron a llegar moscas, gusanos, el caldillo de la basura empieza a correr por la calle ahí maloliente, ¿verdad? Los carros de basura tirando basura por todo lado, un montón de ratas peleándose en la calle, ¿verdad? La comida que se roban en el basurero, ¿verdad? Sopilotes encaramados en los techos queriendo comerse la basura, ¿verdad? Eso en 1990. Imaginemos que 6 años después, ¿verdad? La MUNI sigue tirando la basura, los familiares de Lucrecia no hicieron nada. Imaginemos que ya en el 2002 la MUNI sigue tirando basura, nadie ha hecho nada, ¿verdad? Imaginémonos que en el 2014 la municipalidad sigue tirando basura, nadie ha hecho nada. Imaginémonos, no pongamos Pedro, pongamos Lucrecia, ¿verdad? Que ahora el 3 de octubre, después de esta clase, Lucrecia dice, no, esto no puede ser, yo voy a meter ya un recurso de amparo. 1990 al año 2020. Estamos hablando que han transcurrido, ¿qué? 30 años, ¿verdad? 30. 30 años. Bueno, la MUNI no puede decir, no, mire, ya caducó el derecho de Lucrecia, ya ha pasado 30 años, ya tienen 30 años de aguantarse que esté contaminando el ambiente y perturbando la paz y la salud de la familia de Lucrecia. De eso lo dieron haber hecho hace años. Tienen 30 años de estarse aguantando el basurero, las ratas, los sopilotes, los malos olores, las moscas, ya es problema de ellos. No. Usted le va a decir, Lucrecia, no pegó, Moreno. Mientras subsista la violación, amenaza o perturbación, o sea, mientras sigan tirando basura y hasta 2 meses después de la última bolsa de basura tirada, si no se sigue tirando basura, habría posibilidad de interponer el recurso de amparo y no habría caducado.
Solamente opera caducidad en 2 meses desde la perturbación cuando sean básicamente derechos de orden puramente patrimonial y otros que pueden ser consentidos, pero básicamente todo atiende a asuntos puramente de platas patrimoniales. Cuando son derechos que van más allá de la patrimonialidad, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿verdad? Ahí sí, ahí solamente los derechos patrimoniales, ahí sí pues serían 2 meses de caducidad, pero si no, no caduca mientras siga subsistiendo la violación a los derechos. ¿Vamos bien, Willis? Sí, profe. Ok. Todo bien. Ok. Ya, vamos un segundo. Vamos con medidas cautelares. Así como en la mayor parte de procesos y más en la jurisdicción constitucional, es viable que la sala resuelva la posibilidad de que mientras resuelve el fondo del asunto, se adopten medidas cautelares. ¿Por qué? Bueno, porque mientras se resuelve el fondo del asunto pueden pasar un montón de cosas. Entonces, es necesario la adopción de medidas cautelares, pues para asegurar que la tardanza en la resolución del fondo del asunto no afecte los derechos del administrado, ¿verdad? De hecho, el Código Procesal, la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice que básicamente la interposición del amparo generalmente va a aparejar la suspensión cautelar de los efectos del acto objetado. Me explico. Imaginémonos esta municipalidad que diera un permiso para botar árboles en un lugar de protección de una cuenca o una quebrada, de una naciente de agua. Y dio permiso para explotar y botar esos árboles el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, el lunes a las 9 de la mañana van a llegar carros de la empresa a votar eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacerse? Bueno, la sala va a decir, bueno, mire, con base en esto que le estoy diciendo, mientras no se resuelve el recurso de amparo, queda suspendido los efectos del acuerdo municipal que permite botar los árboles. ¿Ven? Hay una suspensión cautelar de los efectos de los actos objetados. Cautelarmente se van a suspender la decisión municipal de botar los árboles hasta que no se resuelva el recurso de amparo. ¿Verdad? Esa suspensión opera de pleno derecho y cuando se le da curso al recurso de amparo, de una vez va a haber un pedacito, ya es casi que machotero ahí, donde se va a decir que se está dando curso al recurso de amparo y que se está suspendiendo ese acto que se está dando y que dio base al recurso de amparo y que es el que da base para que se le dé traslado a la parte recurrida, ¿verdad? Esas medidas cautelares, entonces, que pueden adoptarse, tienen las características de toda medida cautelar. Son medidas instrumentales, temporales, necesarias, que lo que hacen es proteger el objeto del proceso. O sea, son medidas que son de carácter temporal, pero para asegurar que si se gana el recurso de amparo, pues no quede como un canto a la bandera, que si se planteó un recurso de amparo para proteger el ambiente, es para asegurar la protección del ambiente, ¿verdad? Vamos bien. Ahora bien, vean que para que procedan estas medidas cautelares, vamos a ocupar los 3 presupuestos básicos de toda medida cautelar. ¿Ya llevaron procesal administrativo todos? No. No. No sé qué No, hacer. profe. Un segundo. Ok, para procesal administrativo, ya sea que lo lleven conmigo, cordialmente invitados, son las materias que usualmente doy, los sábados, o que lo lleven con otra persona, manejen estos 3 elementos. Para que proceda cualquier solicitud de medida cautelar, no penal, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Usualmente no penal.
porque penal no es tan estricto esto como lo estamos viendo, pero en cualquier materia usualmente se ocupan cumplir 3 requisitos. Debe haber un fumus boni iuris, un periculum in mora y una ponderación de intereses. Y los dejé viendo para el ciprés, ¿verdad? Sí, Ok. como al principio. Es verdad, sí, yo sabía, lo hice a propósito, de manera dolosa, malvada y malintencionada. Ok. Fumus boni iuris, el humo de buen derecho, la apariencia de buen derecho. Para que usted le den curso a una medida cautelar, o para que en este caso la Sala Constitucional resuelva dar una medida cautelar, debe evidenciarse que la persona que pide, o la persona a favor de quien, o el hecho a favor de quien se va a dar la medida cautelar, le asiste el buen derecho. O sea, que no es una locura, que no es algo así arbitrario, que no es algo así inventado, sino que de verdad hay un fundamento técnico, jurídico, cierto, plausible. Ejemplo, hace algunos años hubo un tipo que decía que en los terrenos donde está la actual Universidad de Costa Rica eran de su propiedad. El tipo tenía problemas mentales. En unos recursos de amparo dijo que él era descendiente de Calderón Guardia y que entonces todos esos terrenos donde está la UCR eran terrenos de su familia, el doctor Calderón Guardia, y que entonces pedía que se los reintegraran a él. El tipo estaba tan loco que en otro tiempo había metido otro recurso de amparo que él decía que era hijo de Adolfo Hitler y una condesa alemana. Por eso les digo que estaba bien cucú, ¿verdad? Y entonces, obviamente le rechazaron el recurso de amparo, estaba loquito el señor. Pero veamos que si el señor, por ejemplo, hubiera pedido que se impidiera el ingreso de personas a la sede de la Universidad de Costa Rica, porque estaba planteando eso, no le hubiéramos dado la medida cautelar. ¿Por qué? Porque no le existía el buen derecho. Cualquiera sabe que no es simplemente que cualquier loquito, ¿verdad?, diga, esta propiedad es mía y impida que ingrese gente a un centro de enseñanza superior que tiene ya 30, 40 años de existir, ¿verdad? Entonces, lo primero se llama apariencia de buen derecho. Es demostrar y evidenciar que usted tiene un fundamento en lo que está pidiendo, ¿verdad? El otro, periculum in mora, es básicamente el peligro de daño en la demora. Básicamente es que se tiene que evidenciar que si no dan la medida cautelar, hay un riesgo de daño grave. O sea que el peligro de no dar la medida cautelar va a significar afectar gravemente algo, a alguien. Entonces, ¿qué es urgente? Dar la medida cautelar para no afectar a algo, a alguien. Peligro, daño grave, periculum in mora. Y el otro es la ponderación de intereses en juego. Yo doy la medida cautelar siempre y cuando no afecte más seriamente el interés público o de terceros. Por ejemplo, si alguien hubiera pedido una medida cautelar de suspender todas las actividades de la pandemia porque resulta que estima que procede un recurso de amparo contra las decisiones administrativas con motivo de la pandemia, jamás, hubo gente que lo pidió y obviamente se lo iban a rechazar, todos los que sabemos de eso sabemos que lo iban a rechazar. Es más peligroso al interés público suspender eso ¿verdad?, que no suspenderlo. Jamás iba a suspender todas las medidas con relación a la pandemia, ¿verdad? Entonces, para dar una medida cautelar, necesariamente hay que cumplir estos 3 requisitos y la sala los valoraría. Chicos, por aquí llegaríamos hoy. ¿Alguna pregunta? Listo, profesor, muchas gracias. Llegamos a la 40 para que me acuerden. Que estén muy bien, que tengan una muy bonita tarde. Se me cuidan todos y todas, por favor. Muchas gracias, profesor. Bueno, Que tenga muy profe. linda tarde. Saludos a Gracias. todos. Gracias, hasta luego, profe. Ok, de acuerdo. Chao. Chao.